profeta Jeremías en Lamentaciones dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y sin duda, queridos hermanos, esta semana hemos experimentado la fidelidad de Dios. Y creo que debemos tener un corazón agradecido y un corazón sensible a la fidelidad y a la bondad de Dios, queridos hermanos. La palabra de Dios dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino solamente por su gracia. Amén. Por el lavamiento de nuestros pecados, por el lavamiento en su sangre por nuestros pecados. Y gracias a Dios por su bondad y gracias a Dios por su fidelidad. Y abra su Biblia entonces en Lucas capítulo 17 y vamos a leer a una sola voz desde el versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. Lucas capítulo 17 del 1 al 4. Puesto de pie, por favor, del 1 al 4, Lucas capítulo 17 del 1 al 4. Dice así todos a una voz, queridos hermanos, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Oremos, Padre Celestial, en esta hora. Clamamos a ti, Señor, por tu gracia. Clamamos a ti tu fidelidad para con nosotros. Ayúdanos, Señor. No nos dejes huérfanos, sino habla a nuestros corazones. Edifica, Señor, nuestras vidas, nuestras almas en esta tarde. Edifícanos, Señor, en el fundamento de la Biblia, en el fundamento que, Señor, que tú nos has dado para sobreedificar sobre ese fundamento. Señor, te pedimos que usted acomode, Señor, a tu palabra a cada uno conforme a su necesidad. Ayúdanos a meditar en esta noche. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. La palabra de Dios dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. La palabra tropiezo quiere decir trampa, ofensa o algo que ofende. Piedra de tropiezo, causa de que alguien caiga, causa de que alguien tenga ruina moral o espiritual. La palabra de Dios nos advierte, queridos hermanos, imposible es que no vengan los tropiezos. Imposible es que no vengan los tropiezos. Es decir, no hay nada, queridos hermanos, que podamos hacer para evitar los tropiezos. La palabra de Dios dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Tarde o temprano a nuestra vida vendrán, queridos hermanos, los tropiezos. Tarde o temprano estaremos propensos a encontrarnos con la piedra de tropiezo, con una trampa. Estaremos propensos, queridos hermanos, a encontrar obstáculos en el camino. Tarde o temprano estaremos propensos a caer, a tener ruina moral y espiritual. La palabra de Dios advierte, y esto es una advertencia que debemos atender, queridos hermanos, cada uno de nosotros. Imposible es que no vengan los tropiezos. Y esto no es palabra mía, el Señor Jesús dijo a sus discípulos. ¿Es usted discípulo del Señor? El Señor dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. ¿Qué esperanza entonces tenemos cada uno de nosotros?
¿Qué esperanza tenemos en la vida cristiana? ¿Qué esperanza tenemos en el caminar cristiano, en nuestro proceder cada día? Imposible es que no vengan los tropiezos. ¿Qué esperanza hay entonces? La palabra de Dios dice, mas hay de aquel por quien vienen. Es decir, queridos hermanos, es imposible que no nos encontremos con piedras de tropiezo, que no nos encontremos con trampas para tropezar, para caer, que no nos encontremos con tal vez obstáculos en el camino, en nuestra vida cristiana, pero hay esperanza para nosotros, dice la Biblia, mas hay de aquel por quien viene. Y la consecuencia es, dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es decir, hermanos, el Señor dice, es imposible que no vengan los tropiezos, pero yo me voy a encargar por quien viene. Ay de aquel por quien vienen. La palabra de Dios dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esta es nuestra esperanza. Esta es la advertencia, pero también la esperanza. Y el versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esto es, hermanos, una responsabilidad ahora también para nosotros. El Señor dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Ahora, no nos está diciendo, ahí está la piedra, tropiézate. Está diciendo, ten cuidado en el caminar, porque vas a encontrar tropiezos. Tarde o temprano vas a encontrar obstáculos en el camino. Tarde o temprano va a venir el tentador. Tarde o temprano va a venir Satanás a tratar de poner tropiezo en tu camino. Pero la palabra de Dios dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Es decir, esto no es una licencia para caer en el tropiezo, para dejarnos tropezar. Es una advertencia en nuestro caminar. Es un señalamiento como cuando vamos en la carretera, cuando vamos a algún destino por la carretera y encontramos ahí muchos señalamientos que nos ayudan a llegar con bien a nuestro destino, que si los ignoramos probablemente encontraremos tropiezo, encontraremos destrucción a nuestras vidas. El Señor está diciendo, advierte. Es imposible que no haya tropiezos. Mirad por vosotros mismos. ¿Por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué vienen los tropiezos? Vea Mateo capítulo 18 y el versículo 7. Mateo capítulo 18 y el versículo 7. Mateo 18, 7. ¿Por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué Dios permite los tropiezos en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite los obstáculos en nuestras vidas, en nuestro caminar? ¿Por qué Dios permite que haya piedras en el camino con las cuales podremos tropezar? Mire lo que dice la palabra de Dios, capítulo 18 y el versículo 7. Mateo 18, 7 dice la palabra de Dios así, 18, 7. Ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. El Señor dijo, es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué Dios permite los tropiezos? Son necesarios en nuestras vidas. Son necesarios en nuestras vidas. Es necesario los tropiezos para mantenernos alertas, hermanos.
para mirar bien por dónde andamos. El Señor nos dice en su palabra: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En este mundo que vivimos, hermanos, encontramos tropiezos. Día y noche encontramos tropiezos. Hay tropiezos en la calle, hay tropiezos en nuestra propia casa, hay tropiezo al alcance de nuestras manos, hay tropiezo en todos lados, hermanos. Es imposible que no vengan los tropiezos, dijo el Señor, mas hay de aquel por quien vienen. El Señor dijo que eran necesarios los tropiezos. Es necesario los tropiezos. Vea una vez más el capítulo 18 y el versículo 7. 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, dice el Señor, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor dijo: es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible que no haya piedras en el camino, que no haya obstáculos en el camino, pero debemos entonces estar alertas. Mirad cada uno por sí mismo. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ay, por quien vienen los tropiezos, dice, son necesarios. El Señor dijo que eran necesarios los tropiezos. No se espante por lo que estoy predicando en esta noche. La vida cristiana, queridos hermanos, no es todo color de rosa. A veces pensamos, bueno, todo es color de rosa ser cristiano. Pero vienen tropiezos, vienen pruebas, vienen tribulaciones a nuestras vidas, vienen, hermanos, vienen tropiezos, hay obstáculos, hay trampas en el camino que debemos nosotros estar alerta. ¿Por qué son necesarias entonces los tropiezos? Para estar alerta, para mirar cómo andamos, para mirar nuestro andar, para cuidar nuestro caminar, para encomendarnos y depender también totalmente de Dios. Para depender totalmente de Dios. En el salmo que estaba citando el pastor en la mañana, el Señor dijo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá. ¿Por qué vienen los tropiezos? Son necesarios para estar alertas. Son necesarios para ser sensibles a otros también. Dice la Biblia, son necesarios los tropiezos. Son necesarios los tropiezos. También son necesarios para develar, hermanos, las carencias en nuestro carácter. Vean en Lucas capítulo 22 y el versículo 31. Lucas 22, 31. Es necesario que vengan las tentaciones, es necesario que vengan los tropiezos. Dice la Biblia, dijo también el Señor, capítulo 22, versículo 31 de Lucas: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y sin duda la palabra de Dios se cumplió. La profecía del Señor se cumplió. Vino la primera vez: no, yo no lo conozco, yo no soy de ellos. Vino la segunda vez: no, yo no soy de ellos. Y la tercera vez: no, yo no lo conozco. Y con maldiciones empezó a hablar. Y enseguida dice: cantó el gallo. Hay quienes dicen que Pedro, cada vez que escuchaba el gallo cantar, lloraba amargamente. La palabra de Dios dice que Pedro lloró amargamente después de que el gallo hubo cantado. Pero dice la palabra de Dios que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. Y el Señor Jesús dijo: y yo he orado por ti para que tu fe no falte. No le dijo: yo no se lo permití. Él está diciendo: yo se lo permití y estoy orando a que tu fe no falte. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte. No solo a la cárcel, sino también a la muerte, dice Pedro. Y el Señor responde: cantará el gallo sin que me hayas negado
3 veces. Sin que hayas negado 3 veces que me conoces. Es necesario el tropiezo para develar, para enseñarnos, hermanos, las deficiencias en nuestro carácter. ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué podemos o en qué debemos, hermanos, mejorar? ¿En qué debemos poner atención, poner cuidado? Dice la palabra de Dios: yo he rogado por ti que tu fe no falte. A veces cuando estamos en medio del tropiezo, la fe falta. Falta la fe. Incluso dice el himno: cuando en la lucha, lo cantamos en la mañana, cuando en la lucha falta la fe y el alma ve se desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Amén. Gloria cantemos al Redentor. Es un hermoso himno, a mí me encanta. Es necesario que vengan los tropiezos. Pedro era una persona muy arrebatada. Pedro era atrabancado. Pedro era... Yo a veces pienso que si la Biblia no nos enseñara el trasfondo de Pedro, yo pienso que tal vez hubiera sido mexicano. Si no conociera yo a Pedro, yo hubiera pensado a simple vista que Pedro era mexicano, porque le entraba a todo, ¿verdad? Le entraba a todo, le entraba a la pesca, le entraba a todo, era muy arrebatado, era muy atrabancado. Pedro quería estar siempre y estaba siempre presto a servir, y estaba siempre presto a ir delante, y tenía un corazón, hermanos, demasiado acelerado, demasiado arrebatado. Dice, y yo creo, hermanos, que Pedro lo dijo de todo su corazón: yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Pero su carácter estaba diciendo otra cosa. Señor conocía el carácter de Pedro. Señor conocía las deficiencias del carácter de Pedro, del apóstol Pedro. Y el Señor dice: yo he orado por ti que tu fe no falte. Satanás os ha pedido para zarandearos. El Señor conoce nuestro carácter. El Señor conoce nuestro corazón. A veces somos nosotros mismos quienes no nos conocemos. Por eso son necesarios los tropiezos. Que vengan los tropiezos. Para conocer las deficiencias de nuestro carácter y para poder moldear nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario que vengan los tropiezos para conocer las deficiencias de nuestro carácter. Son necesarias, hermanos, pero no es un pretexto para caer. Vea Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, por favor. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo, que dice, hermanos, no se canse hasta desmayar. Poner los ojos en Jesús. El Señor dijo, la palabra de Dios nos dice, nos anima: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El Señor promete enderezar el camino. El Señor promete librarnos de los tropiezos. El Señor promete a tener sensibilidad y luz, hermanos, para poder identificar los tropiezos que vienen a nuestras vidas. A veces en nuestra propia casa. A veces nuestros propios familiares son de tropiezo para nuestras vidas. A veces los compañeros en el trabajo son tropiezo para nuestras vidas. A veces la simple calle, hermanos, hay tantos tropiezos para nosotros.
Es imposible que no vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Es necesario para develarnos, para enseñarnos las deficiencias de nuestro carácter. Es necesario, pero no es un pretexto para caer. El Señor Jesucristo dice a la palabra de Dios que consideremos al Señor Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y vea Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y el versículo 1 en adelante dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo sufrió tal contradicción. El Señor Jesucristo fue tentado. El Señor Jesucristo sufrió tal contradicción de pecadores. Fue llevado a la cruz del Calvario. Fue colgado en esa cruz, derramando toda su sangre, portando una corona de espinas, con su espalda lacerada, hermanos, con su acostado, hermanos, ahí tal vez lastimado por los azotes, sufriendo tal contradicción de pecado contra sí mismo. Dice Hebreos, el escritor de Hebreos, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vea Hebreos también, por favor, por favor, ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 4 y el versículo 15, vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque no tenemos, vea el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesucristo dice, en nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Es imposible que no vengan los tropiezos, es imposible que no vengan las tentaciones, es imposible que no vengan las pruebas a nuestras vidas. Si vinieron a la vida de nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, hermanos, ¿cómo esperamos que no vengan a nosotros tropiezos? Si el Señor Jesucristo los padeció, si el Señor Jesucristo sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, venció la tentación, fue tentado como nosotros, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Vienen los tropiezos, son necesarios en nuestras vidas para enseñarnos, para estar alertas, para
develarnos, para enseñarnos las deficiencias de nuestro carácter. Son necesarios. El Señor Jesucristo mismo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero vuelva a Lucas capítulo 17 y el versículo 1. Lucas capítulo 17 y el verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mas ay de aquel por quien viene. Hay a veces cristianos que se dejan usar por Satanás para hacer de tropiezo a otros. Para hacer de tropiezo, para hacer tropezar a otros. Hay algunos chismosos en la iglesia que hacen tropezar a otros. Hay algunos amargados en la iglesia que hacen tropezar a otros. Hay algunos que en su corazón está lejos de Dios, que hacen tropezar a otros. Hay quienes tienen hermanos, alguna diferencia con otro hermano y envenenan a otros hermanos, y entonces comienzan las divisiones y los tropiezos se hicieron presentes y tuvieron victoria los tropiezos contra la iglesia. Hay hermanos que su actuar, su caminar, a veces son de tropiezo a otros. Los lugares que visitan, la gente que frecuentan, los amigos que frecuentan. Dice, ay de aquel. Esto quiere decir un ay en la Biblia, quiere decir un juicio. El Señor Jesucristo se encargará de traer juicio. Dios se encargará de traer juicio a aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Sabe? El tentador, el diablo, Satanás, está derrotado ya. La palabra de Dios nos devela, nos dice, hermanos, que Satanás está vencido ya. ¿Y cuál es el destino eterno de Satanás? El lago de fuego. El lago de fuego por la eternidad, preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Y Satanás está ya condenado, hermanos. Ya está enjuiciado. Él ya tuvo su juicio. Él ya tiene la sentencia por su actuar. Ya tiene la sentencia por haberse rebelado contra Dios. Ya tiene la sentencia por haber engañado a otros ángeles, por haber tomado soberbia en su corazón, tenido soberbia en su corazón y tratar de subir al trono de Dios y ser como Dios. Satanás, hermanos, ya está derrotado, ya está enjuiciado. Él tiene ya claro su destino eterno. Amén. Ay de aquel por quien viene. Ay de aquel por quien viene. Pero no solamente o no siempre viene de Satanás los tropiezos. Ay de aquel por quien viene. Ay de aquel por quien viene. Ay de aquel que detiene su mano. Ay de aquel que impide, hermanos, a otros venir a la iglesia. Hay quienes impiden a otros venir a la iglesia. Hay quienes es de tropiezo. Hay quienes dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ya fuiste en la mañana. Ya no es necesario que vayas en la tarde. Yo conozco padres que decían a sus hijos, ¿para qué vas a la iglesia si ya fuiste en la mañana? Ahora sus hijos están en el mundo. Ahora sus hijos están en el mundo, lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lejos hermanos, del camino de Dios,
lejos de la iglesia, lejos del amor de Dios, lejos de la santidad, lejos de todo lo espiritual, hermanos, y están por allá en el mundo, y están por allá batallando y siendo hermanos esclavos de la corriente del mundo, y están allá y van por el camino y van por el mundo, y probablemente su destino sea el infierno de fuego por la eternidad. Ay de aquel por quien viene. Ay de aquellos padres que son de tropiezo para sus hijos. Ay de aquellos hijos que son de tropiezo para sus padres. Ay de aquellos esposos que son de tropiezo para sus esposas. Ay de aquellas esposas que son de tropiezo para sus esposos. Ay de aquellos hermanos que son de tropiezo para otros hermanos. Ay de aquel, dice el Señor Jesucristo. No quedará impune su pecado. No quedará, hermanos, sin consecuencia el pecado. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Satanás está condenado ya. Satanás está, hermanos, destinado al fuego eterno por la eternidad. Válgame la redundancia, al fuego por la eternidad, hermanos. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ay de aquellos padres, ay de aquellos hijos, ay de aquellos hermanos que ponen tropiezo en otros. Ay de aquellos padres que impiden que los niños vengan a la iglesia. Ay de aquellos padres que mejor se quedan en casa porque el niño o la niña está malito. O porque el joven o la jovencita no quieren venir. Se supone que usted es el padre. Oblígalos. El Señor Jesús en su palabra nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino que usted le enseñe a su pequeño, el camino que usted le enseñe a su pequeña, ese es el camino que tendrá. Ese es el camino que tomará, y la responsabilidad es nuestra. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Vea Romanos capítulo 12, versículo 19. Hay juicio para quien vienen, hay juicios para quien es tropiezo a otros. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12 y el versículo 19. Romanos capítulo 12 y el versículo 19. A veces tenemos en nuestro corazón sentimiento de venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará a su cabeza. No sea sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces queremos pagar con la misma moneda con la que nos pagan, ¿verdad? Pero el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, tenga usted confianza que si usted sufrió tropiezo por culpa de otro, el Señor dará la venganza. No tome usted venganza en su propia mano. El Señor se encargará. Amén. De Dios es la venganza. Hay juicio para quienes hacen tropezar. Hay juicio para quienes ponen tropiezo a otros, para quienes ponen trampas en el camino. Hay juicio. El Señor tomará venganza. El capítulo 18 y el versículo 6 de Mateo: mejor le fuera que se le atase a su cuello una piedra de molino de asno. ¿Sabe usted cuál era la piedra de molino de asno? Era una señora piedra, regularmente plana. Y había, eran dos piedras que pegaban ahí, y en medio de esas dos piedras echaban el grano a moler. El trigo o la cebada o lo que fueran a moler. Y entonces ponían la otra piedra
Y empezaba un asno a dar vuelta. Hasta que todo quedara hecho polvo. Hasta que todo fuera hecho harina. Esta era una piedra de molino. Era una señora piedra. Y lo que dice, mejor le es que quien hace tropezar a uno de estos pequeños, que se atase a su cuello una piedra de molino de asno y se aventase al mar. Obviamente el peso de la piedra lo va a llevar al fondo del mar y no podrá salir de ahí. Mejor le fuera que se le colgase al cuello, dice, una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7, por favor. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No solamente viene de Satanás, también de los hombres, los tropiezos. Así que tenga cuidado de no ser de tropiezo para otros. De no ser de tropiezo para otros. En esta vida vivimos tan egoístamente, no sé si así se diga. Somos tan egoístas en nuestro proceder. No consideramos a los demás. No consideramos a otros. No consideramos la vida de otros. No consideramos las debilidades de otros. Y no estoy hablando de complacer a otros, sino simplemente no hacerlos tropezar. Pablo dijo, si mi hermano siente tropiezo, si mi hermano es débil en la fe y el hermano cree que no se debe comer carne, yo no voy a comer carne para no hacerlo tropezar. Así que los que no comen carne, pues es su convicción. Sabrosa la carne, por cierto, y más si está asada. Pero ay de aquel por quien viene. Seguramente el Señor traerá consecuencias. Aquel hombre que hace tropezar a uno de estos. Vea Romanos 14:13. Romanos 14:13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuenta delante de Dios si hacemos tropezar a otros. Y no solamente si hacemos tropezar a otros, por todas nuestras acciones daremos cuenta. Por cada palabra ociosa dice la Biblia que hable el hombre, de cada una de ellas dará cuenta. El Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, ya no nos juzguemos más unos a otros.
No juzgue al hermano que no come carne. No juzgue al hermano que es vegano, que come puras verduras o puros vegetales. No juzgue al hermano, sino decidir poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decida en esta tarde no poner tropiezo, ocasión de caer. Y la comida es un ejemplo. Pero hay tantas cosas que podemos considerar en nuestras vidas. Nuestras propias palabras, hermano. Nuestras propias palabras. ¿Cómo somos de tropiezo a veces con nuestras propias palabras? ¿Cómo somos de tropiezo con nuestras propias palabras? Déjeme decirle algo. Su hijo, su pequeño, que vive ahí en su casa, él mira cómo usted trata a su mamá. Y si usted se atreve a hablarle desacomedidamente a su mamá, ese niño tendrá un tropiezo. Ese niño tendrá un tropiezo. Ese niño tendrá un tropiezo. Igualmente, su niño mira cómo usted, mamá, habla a su esposo, cómo usted sirve a su esposo. Si usted se la pasa contradiciendo a su esposo, ese niño tendrá un tropiezo. Ese niño tendrá un tropiezo. No solamente es la comida, a veces la ocasión de caer. A veces dice, no a veces, dice la Biblia, hermanos, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que si tu brazo es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, o manco, o ciego, que teniendo 2 ojos, 2 manos o 2 pies, ser echado en el infierno por la eternidad. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Dice la Biblia, hermanos, más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decidir. Más bien decidir. Más bien decidir. Hemos de tomar decisiones sobre este asunto. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos cuide de ser de tropiezo para otros. De ser de tropiezo para otros. Ahora, hay tropiezos, hermanos, que usted mismo debe poner. Dice la Biblia, y el Señor recriminó a aquel profeta Elí, al profeta Elí, porque sus hijos andaban conforme al mundo, andaban mal, y su padre no les estorbó. Su padre no les estorbó. Su padre fue permisivo. No estoy diciendo que sea permisivo con sus hijos, sino que guíe su casa, que guíe su vida, que guiemos nuestras vidas en el amor del Señor. Y decidir no poner tropiezo. Tropiezo que lleve a perder una vida, a perder alguna vida. Lucas capítulo 17, 3 y 4. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si tu hermano pecare contra ti. Si tu hermano pecare contra ti. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Dice, si tu hermano te oyere, has ganado un alma. Si no te oyere, en presencia de 2 o 3 testigos, preséntalo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Pero el asunto es perdonar. El asunto es perdonar. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale.
A veces la falta de perdón es tropiezo para otros. La amargura es tropiezo para otros. El chisme es tropiezo para otros. La mentira es tropiezo para otros. ¿Se acuerdan que hablaba el pastor en la mañana? ¿Sí se acuerdan? ¿No es que ya no se acuerdan? A veces vidas deshonestas. Hipocresía en el corazón. Es tropiezo para otros. Es tropiezo para otros. Y hay tantas cosas que podríamos citar, hermanos. Pero el Señor trae a nuestra memoria todo aquello en lo que hemos sido tropiezo para otros. El Señor traiga a nuestra memoria todo aquello en lo que hemos sido de tropiezo. El Señor traiga a nuestra memoria todo aquello en lo que hemos tropezado. Y si nos hallamos culpables, si nos hallamos faltos, pedir perdón. Y si alguien pecó contra mí, si alguien pecó contra usted, perdónele. Si 7 veces pecare contra ti, 7 veces se arrepintiere diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. La falta de perdón es una piedra de tropiezo. Versículo 1, capítulo 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. Es una advertencia para nosotros. Vendrán los tropiezos, tarde o temprano, vendrán los tropiezos a nuestra vida. Mas hay de aquel por quien viene. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sensibilidad en el corazón, nos dé luz a nuestros ojos para identificar los tropiezos en nuestra vida, para identificar los tropiezos en nuestra familia, para identificar los tropiezos en nuestra vida cristiana, para identificar los tropiezos en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Que el Señor nos ayude a perdonar. Que el Señor nos ayude a tener humildad en el corazón. Tener humildad en nuestro corazón. ¿Cómo necesitamos temor de Dios? ¿Cómo necesitamos humildad? ¿Cómo necesitamos servicio a Dios? Deje de criticar, deje de tener una actitud errónea en su corazón y levántese y sirva al Señor. Amén. Levántese y sirva al Señor. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo fue quien murió por usted, yo no. También Cristo murió por mí. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos. Que nos adviertes en tu palabra sobre los tropiezos. Es imposible que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Satanás ha sido derrotado ya. Satanás ha sido puesto en su lugar. Satanás sabe su destino, sabe su juicio. Señor, pero ayúdanos también a saber las consecuencias de ser tropiezo para otros. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones de los tropiezos. Danos sensibilidad, danos luz en nuestras vidas, en nuestro corazón para identificar los tropiezos. Danos, Señor, sensibilidad en nuestras vidas. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Bendíganos, bendice la invitación. Tal vez habrá alguien que diga, yo no estoy seguro de la vida eterna con Dios. Yo quiero tener la vida eterna, la seguridad de la salvación. Tal vez habrá alguien aquí. Déjeme orar por usted. Déjeme ver su mano. Déjeme orar por usted. Tal vez habrá alguien que diga, yo he sido de tropiezo a otros. O tal vez alguien diga, yo he tropezado. ¿Por qué no se postra sobre sus rodillas y habla con Dios en esta noche?
¿Por qué no le pide al Señor su protección? ¿Por qué no le pide al Señor luz, sensibilidad en su corazón para identificar los tropiezos, para identificar las piedras, los obstáculos en el camino? ¿Por qué no habla con Dios en esta noche? El Señor dijo, es imposible que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Tenga cuidado de no ser de tropiezo a otros. Tenga cuidado de no ser de tropiezo, piedra de tropiezo a otros. Señor, tú has visto a mis hermanos y conoces nuestros corazones. Ayúdanos. No queremos ser de tropiezo a otros. Tropiezo para perdición. Tropiezo para que se aparten de ti. Señor, pero si hemos de poner tropiezo al pecado de otros, para que éste deje su pecado y enderece su vida, ayúdanos también a tener el tacto, las palabras, para reprender a otros. Ayúdanos a guiar nuestras propias vidas. Guía usted nuestras propias vidas. Guíe usted nuestras familias. Ayúdanos a no ser de tropiezo a judíos, a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nos ponemos en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.